Nada de hoy con la intervención de Nilo Fernández Ortiz, del que voy a decir poco, porque poco sé. Es el delegado de Patrimonio Nacional en La Granja, una de las 7 delegaciones que tiene repartidas por todo el territorio. Son Almudaina, en Baleares, me parece, Aranjuez, El Pardo, San Jerónimo de Yuste, San Lorenzo del Escorial, los Reales Patronatos y, por último, San Ildefonso. San Ildefonso, representado magníficamente, lo vais a ver ahora, por Nilo Fernández Ortiz, que nos va a hablar de los tesoros poco conocidos, grandiosos, sobrevenidos, como decimos en el título, de los Reales Sitios. Con sus palabras os dejo. Bueno, muchas gracias a todos, porque además esto ya es un acto de fe casi, de paciencia al final de la jornada. Mi formación es jurídica. En los 90 me llevo a la gestión cultural, me voy a América Latina, trabajo en América del Sur y en América y Centroamérica, llevando la cooperación entre España y el país correspondiente, a parte cultural. A partir de ahí surgen una serie de conocimientos familiares que hacen o motivan el que yo presente mi solicitud para ser delegado de patrimonio aquí, y aquí estoy feliz desde hace 10 años, cada vez más granjeño y cada vez más egoiano. Así que gracias a todos por esa más o menos en líneas generales sería mi manera de presentarme. Jorge, disculpa no haberte mandado. Bueno, a partir de ahí es difícil, todos más o menos tienen una idea de lo que es una delegación, pero no lo que es un delegado. ¿Qué es un delegado de Patrimonio Nacional? El delegado de Patrimonio Nacional es un señor que coordina. Entonces coordina un equipo multidisciplinar, tiene la enorme suerte de poder aprender todos los días de profesiones distintas, guías en 4 idiomas, ingeniero, arquitecto, fontaneros, jardineros, guardería, etc. Y es también el buzón de quejas de todo lo que funciona mal, que créanme que en La Granja siempre hay cosas que funcionan mal, algunas veces muy mal. Todo esto dentro de un organismo muy complicado, muy complejo, como es Patrimonio Nacional, que se mueve, que tiene movimientos de dinosaurio y al que a veces motivar en su avance pues es, por la propia lógica del organismo, difícil. Dicho esto, Patrimonio Nacional de por sí, como bien saben, tiene una complejidad en la llevanza grande, motivada porque van desde palacios como La Granja hasta conventos o monasterios, siempre condicionado, y ahí está la Ley de Patrimonio Nacional, al cumplimiento de la función, de alguna manera, de soporte o de apoyo a la jefatura del Estado en el cumplimiento de su labor. Esto no siempre es fácil de entender y mucho menos de transmitir. Cuando uno llega a un museo y se lo encuentra cerrado por un acto oficial, justamente esta es la razón de base. El presupuesto es poco. Patrimonio Nacional tiene un presupuesto inferior al que tiene la Concejalía de las Artes de Madrid. Claro, dicho así, pues yo les digo que es La Granja, El Pardo, El Escorial, el Palacio Real de Madrid, la Almudaina, Yuste, Las Huelgas, Tordesillas, Damas Nobles en Toledo, Santa Isabel, la Encarnación, las Descalzas Reales. Ya uno empieza a decir, bueno, esto es complejo. Por lo tanto, Patrimonio Nacional juega con un presupuesto siempre relativamente pequeño en proporción a la magnificencia de los inmuebles y jardines que maneja. Piensen que el pulmón de Madrid es de Patrimonio Nacional, que es el Pardo. Piensen que el Parque Nacional, nuestro Parque Nacional, fue de Patrimonio Nacional hasta los años 80, es 16.000 hectáreas. Piensen que hay casi 200.000 piezas inventariadas históricas, que van desde tapices del siglo XV hasta pequeñas piezas de antes de ayer. En La Granja tenemos 15.000 piezas que conforman un tesoro, no digo secreto, pero porque está metido en una base absolutamente controlado, de manera que no haya un delegado chiflado que se lleve algo a su casa o haya algo peor, pero esas 15.000 piezas forman parte, están situadas en concreto en el Palacio de La Granja en el 25% de la superficie de un palacio, del que solo, a pesar de ser un palacio pequeño, se visita el 12%, el 13%. Voy a hablarles del Palacio de La Granja y algo muy poquito de Riofrío, intentando acostarme un tiempo escaso, intentando huir del tópico y ofreciéndoles, si tienen oportunidad esta tarde, de que hagamos una pequeña inversión en el palacio, un ratito,
para ver algo que complemente mi exposición de la mañana, si así lo estiman, si así lo estiman bien, ¿de acuerdo? Ahí queda, ¿vale? Bien, entonces, esta sería un poco el esquema de por donde yo llevaría una explicación más o menos ajustada a lo que es a lo que se me ha pedido en estas charlas. El marco biográfico, me estoy refiriendo de momento a la granja. El marco biográfico, porque evidentemente es la biografía de Felipe V la que determina el palacio, el surgimiento del palacio. El agua es el gran elemento, sigue siendo el gran elemento de conflicto con el ayuntamiento, con las entidades a veces que nos circundan. Es el elemento que posibilita la granja y es el elemento que además determina el que la granja surja. Isabel de Farnesio escribía a su madre, la duquesa Dorotea de Parma, diciéndole el lugar, más o menos no lo decía así, pero venía a decir esto: el lugar no vale gran cosa, pero por lo menos hay agua. Cuando uno ve la situación del agua hoy en la granja, a veces dice que es lo que vio Isabel de Farnesio, que ya no podemos ver. La casa cómoda, porque exactamente así lo definía la reina. El primer palacio de la granja es una casa cómoda, en la línea de lo que Desailly, el tratadista francés, recomendaba cuando la gente de Bustos iba al campo. Busquen ustedes una acomodación fácil y hagan unos jardines magníficos. Exactamente, literalmente, esto es lo que hace el primer Felipe V en el primer palacio de la granja. Parar el tiempo porque esa es nuestra lucha diaria, cuando nieva, cuando llueva, cuando las escorrentías, cuando jugamos con un palacio que está en frase el duque de San Simón decía: qué mal gusto tiene el rey de España que hace un palacio pegado a las montañas. Efectivamente, esa singularidad de estar pegado a las montañas, de ser un palacio, como decía Isabel de Farnesio, en 3 zonas claramente delimitadas, va a determinar muchas cosas. Primero, que la roca madre de la montaña esté muy cerca, que el suelo sea pobre, en nutrientes me refiero, que el arbolado de la granja crezca no tanto en vertical como a veces en horizontal, por lo tanto es mucho más proclive a ser dañado por una ventisca, por una situación atmosférica contraria. Las escorrentías de la lluvia y de la nieve va a determinar lógicamente que el palacio tenga unos daños contra los que se esté constantemente luchando, y en definitiva que estemos llevando la bandera de lo que es una agresión a la naturaleza, que no es otra cosa eso, que el jardín de la granja, que lo estemos llevando en un entorno complicado, que exige imaginación y recursos, pero que le da al palacio esa singularidad que lo hace diferente a cualquier palacio europeo. La naturaleza responde, y vaya si responde. Vamos a ver un catálogo, pondré una diapositiva con un catálogo de todas las plagas y algo les contaré del sistema que seguimos para combatirlas. Y el palacio diferente sería una pequeñita mención al palacio que a mí me mueve más el corazón. Me gusta muchísimo la granja, pero me mueve el corazón Río Frío. Entre otras cosas porque viene a ser un poco la Cenicienta a veces de patrimonio nacional. Es un palacio en un entorno culturalmente riquísimo como es Segovia, cerca del Escorial, con la granja haciendo la competencia. Es un palacio que se construyó casi de una tajada, pero que no se finalizó. Queda, por lo tanto, partes del palacio por construir y que siempre está esperando su oportunidad, que parece ser que va a llegar pronto. Ya les anuncio, porque se está haciendo un gran esfuerzo por parte del Patrimonio Nacional para darle una vuelta a todo el museo histórico en Río Frío. Vamos a continuar. Bueno, esto está en Segovia, claro, lo que ustedes todos es mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que te vas a morir, mira que no sabes cuándo. Bueno, exactamente esto es Felipe V en 1724, decidido a irse a la granja. ¿Por qué? Felipe V es el segundo de los hijos del Gran Delfín. Es educado de una manera muy rigorista para no dar la lata al hermano mayor. Hay un cuadro de familia en el que aparece vestido de Ares el hermano mayor, el duque de Borgoña, y Felipe V acompañado y acariciando un perro como símbolo de la fidelidad. Es decir, Felipe V era el hermano del futuro rey de Francia, con el que tenía que compaginarse y que en todo caso no debía repetir experiencias que Francia tenía muy cercanas por la guerra de la Fronda, justamente al inicio del reinado de Luis XIV. Por lo tanto, esa era, en frase de la princesa palatina, el más barroco, el más español de todos los hijos del Gran Delfín. Su entronque con la familia real española es bien conocida, con las infantas, con su abuela, la infanta de España. Va a heredar de su madre, la princesa de Baviera, una enfermedad que va a marcar a Felipe V y a todo su reino.
que es lo que hoy se determina como una bipolaridad. Por lo tanto, el Felipe V, que llega a España con 16 años, es un príncipe tímido que se esconde detrás de las cortinas, se asusta del protocolo borgoñón todavía de la corte de Austria, asiste siempre en un segundo, apenas se comunica bien, y que va a tener su oportunidad en la guerra de sucesión como consecuencia del pulso entre potencias. Estalla una guerra que primero será internacional, después será española y acabará siendo una guerra civil, incluso entre territorios. A veces la imagen que se da es una imagen muy falseada. Dentro de los propios territorios, Cataluña, Castilla, hubo partidarios y contrarios a Felipe V y al archiduque Carlos. Ese rey que llega a Italia a combatir es un príncipe joven, todavía por casar, si no recuerdo mal, o recién casado, que se pone delante de las tropas y que de alguna manera va a tener que ser retirado por los generales porque se pone en peligro. Ese peligro que afronta Felipe V hoy lo llamaríamos brote. Es exactamente eso, es decir, es un enfermo que empieza a manifestar en esos momentos, y en otros a los sucesivos, a los reinado, una enfermedad que se va a agravar y que va a determinar consecuencias de arranque para la granja y consecuencias de modificación para el reinado, para el edificio y para los jardines hasta 1746. Bien, este es Felipe V en una corbeta, una representación muy clásica dentro de la representación de los reyes, vestido de general, en plena Felipe V el animoso, dirigiendo una batalla que se intuye, Pablo de Balbú, es recién llegado a España en 1735 aproximadamente. La fama anuncia todos los vientos, las magnificencias del rey, y tiene todo el decorum del siglo XVIII de un retrato real. Es decir, Felipe V en el retrato original se aprecia con mucha precisión. Felipe V no se está peinando, no cruza la mirada con nosotros, sí lo hace el caballo. Pero esto no lo hace el Palacio de la Granja. Esto ya es una primera singularidad del Palacio de la Granja. El Palacio de la Granja debería estar conceptuado como un gran crescendo que partiese de Segovia y llegase hasta la Sierra de Guadarrama, hasta el propio palacio. De manera que el visitante del palacio fuese ascendiendo hasta casi el cielo, hasta el palacio de su católica, sacra, real majestad. No es así. El Palacio de la Granja nos da completamente la espalda. Se oculta al público. Porque es que lo que busca Felipe V es, mira que te está mirando. Es decir, aislamiento para curar una enfermedad que ya en el entorno de 1724 es muy manifiesta y muy clara. Isabel de Farnesio, de nuevo decorum del siglo XVIII. Isabel de Farnesio no nos mira, nos peina. No quiso ser representada a caballo como ocurre en los retratos ecuestres, por ejemplo, de Velázquez, y no quiso por un tema de coquetería. Esto añade un rasgo que a mí siempre me resulta especialmente curioso en la reina, ¿no? La reina es la segunda mujer, es una reina enormemente culta, que habla 5 idiomas, que baila maravillosamente, caza mucho mejor que el rey, es enormemente inteligente. En frase del Federico el Grande de Prusia, dice de Isabel de Farnesio, una frase muy poco ortodoxa hoy, políticamente muy poco correcta, perdón, pero muy significativa. Dice: Isabel de Farnesio es el único hombre de Europa. Es decir, Isabel de Farnesio es una mujer que tiene arranque, le gusta la política, disfruta con la política, y además en esa segunda parte del reinado y también del palacio lo va a demostrar. Isabel de Farnesio no nos cruza, sí simplemente señala en un aspa, que es un aspa en amarillos y en rojos, está señalando una corona en un gesto muy claro de quien lleva las riendas tanto en el palacio como en el gobierno. El agua. Sin agua no hay granja. El agua es lo más bonito y lo más complejo que hay en toda la granja. Lo más bonito. El agua que empieza no aquí, estamos en la finca, en la zona morella, empieza arriba en el monte. Unas cosas que mi trabajo me da la suerte de poder hacer es acompañar a los guardacaceras bajando por Peñalara, viendo cómo están las caceras, cómo están organizando el resto del caudal ecológico que debe ir a su sitio, por qué parte va la granja. Ese tipo de organización, hasta tal punto es que en algún momento la responsable de recursos humanos en Patrimonio Nacional
jubilación del guardacaceras, que en ese momento quiso amortizar la plaza. Y fui a la desesperada diciendo, yo soy amortizable, pero el guardacaceras no. O sea, los guardacaceras no, son los que permiten que la granja tenga sangre, tenga vida. Bien, esta es la entrada del agua, ya después de bajar por los arroyos de Peñalara y llegar a través de ciertos partidores, varios partidores que lleva Patrimonio Nacional, y entrar en el jardín. Esas rejas son oscilantes, son todas contemporáneas del palacio y están pensadas justamente para moverse y dejar entrar los troncos, que en alguna riada puede producirse, pero no permitir el paso, entre otros, de jabalíes o animales que puedan entrar, o personas que puedan entrar en fin. Bien, seguimos con las caceras, seguimos con el agua. El agua que llega un momento en que el arroyo lo suelta en partidores regulables, vamos a ver si vemos la foto, esta es mejor, donde aquí ya se determina qué parte del agua va, esto está por encima del mar, qué parte del agua sale de finca y cuál se queda en la finca, cuál llega al mar, para a partir de ahí empezar a hacerse cada vez tan complejo como vamos a poder ver en una de las diapositivas que traigo. Sigue siendo... Bueno, estos son cosas del informático de patrimonio que me hizo algún juego. Vale. El primer depósito, el cuadrado. Cuando Palacio se hace en 1724, se ocupa, el palacio no es el que vemos. El palacio que es de 1724 existe. Existe dentro de un palacio forrado, enormemente forrado, con gusto barroco, y habiendo crecido como consecuencia de la vuelta al poder de Felipe V al fallecimiento de Luis I. Para ese primer palacio se focalizan las fuentes de fachada, que son fuentes fundamentalmente de aparato. Son fuentes donde se está hablando de lo magnífico que es Felipe V, lo fieles que fueron la gente del Tajo y del Ebro en la guerra de sucesión, lo importante es que es la importancia de la novedad que trae Felipe V a la granja como consecuencia del cambio de dinastía, la renovación que implica para España. Todo eso se traduce en lenguaje mitológico, pues en Neptuno, se traduce en Perseo y Andrómeda, se traduce en Minerva y Apolo, se traduce en Anfitrite, se traduce en la mitología, que es la manera en la que nos están contando una historia. Para esas fuentes se hace este gran, podríamos decir que fue el primer mar. O sea, de alguna manera, la fuente clave que determinaba el funcionamiento correcto de todas esas fuentes de fachada. Hay una segunda parte de las fuentes que va a tener su correlato en el palacio, tanto en los patios de Procaccini como en la fachada de Giovanna Sacchetti, que va a determinar el crecimiento de fuentes a costa de un jardín inicialmente dedicado a la caza, donde las fuentes, estoy pensando en el canastillo, estoy pensando en las ranas, son más lúdicas, ya no tienen ese aparato, ya no tienen ese mensaje de gran aparato de Estado. Vuelvo a ser lo mismo. Es un precioso entorno. Bien, estos son los jardines de la granja. Aquí vemos muy bien se ha sacado antes, se han enseñado. También aquí vemos muy bien la dificultad de trazar, porque además es un jardín que rompe la estructura de lo que es el propio jardín francés. Es decir, cuando se hace en Versalles, por supuesto la comparación no son exactamente comparables, por varias razones. Primero porque Felipe V tiene otros modelos en la cabeza cuando hace la granja, no exactamente Versalles, y además Versalles estamos hablando de un jardín que en el momento de esplendor llegaron a trabajar 35.000 operarios. Los accidentes laborales en Versalles eran de tal calibre que los carromatos cargados de cadáveres se sacaban de noche para no provocar escándalo. Estamos hablando de Luis XIV y de la corte absoluta del siglo XVII, la monarquía absoluta del siglo XVII. Por lo tanto, Versalles son otras dimensiones. Es verdad que aquello es llano, permite otras actuaciones. Tuvo un problema crónico con el agua, del cual nosotros nos vamos a beneficiar. Es decir, los operarios que hacen las fuentes de la granja son operarios que se corresponden con la segunda generación de especialistas en fuentes y en agua de Versalles. Por lo tanto, van a conocer muy bien los defectos de Versalles
Entre otras cosas, Versalles tuvo que construir un acueducto desde Marly a 40 kilómetros para provocar chorros suficientes. Se daba la paradoja de que los setos de Versalles se decoraban con frutas, con flores, y Luis XIV paseaba con toda su corte, y detrás de los setos estaban una serie de señores dándole mecanismos para poder producir que el agua se elevase a la altura suficiente. Esta situación se intenta arreglar con el acueducto de Marly, y a partir de este momento es cuando ellos, conociendo las dificultades del manejo del agua, van a aprovechar las dificultades del terreno de la granja, esa diferencia de cota, que va de unos aproximadamente 70 metros desde el mar a la fachada de palacio, para, por puro cálculo matemático y ley de gravedad, hacer el maravilloso y complejísimo sistema de fuentes. Por lo tanto, hay una complejidad en las fuentes de la granja que no tiene Versalles. Entre otras cosas porque Versalles tiene unas 14 fuentes, mientras que la granja tiene 26. Y porque además, como vuelvo a repetir, la generación que hace la granja es la segunda generación que conoce y se ha formado en las dificultades y en los errores cometidos en Versalles. Bien, un jardín de transición, un jardín en tres estrados, en tres zonas claramente marcadas, la transición al bosque, el mar, un jardín que no va a tener un eje direccional como consecuencia de ese aprovechamiento de la peculiaridad del terreno, sino un aterrazamiento, con lo cual, sin buscarlo expresamente los diseñadores de jardín, al final acaban conectándolo con mucha de nuestra tradición de jardines, del jardín aterrazado árabe, que, bueno, por Dios, no pretendo decir que esto sea la granja, pero sí que en la granja se da un aterrazamiento, sobre todo en la zona de fachada principal, la fachada del palacio, un aterrazamiento en la Cascada Vieja, en la Carrera de Caballos, la Cascada Nueva de Iolo, que va a marcar no uno, sino dos ejes direccionados que a su manera van a condicionar también parte de la construcción del palacio. Este es el sistema de fuentes. Esto es posiblemente es el mejor, de lo que yo conozco, es el mejor esquema que se maneja. Fíjese qué enorme complejidad. Es la entrada por las cajeras de las cuales hemos visto fotos, los partidores van llevando el agua al mar, el mar va dejándolo en depósitos secundarios interconectados entre ellos, hasta tal punto que les doy una cifra que a mí siempre me sigue impresionando. Son 15 kilómetros de tuberías originales, en un 90%, de hierro fundido francés o hechas en Santander. Estas tuberías originales son de hierro fundido, como digo, salvo en la conexión de las fuentes donde se utiliza plomo. ¿Por qué plomo? Pues posiblemente por la diferencia de temperatura, es decir, no se acude al bronce, dado que la granja tiene una ratio de oscilación entre invierno y verano de tal categoría que podemos pasar de 10 bajo cero a 38 grados en verano. Por esa razón el plomo es más fácil, está más aclimatado, de alguna manera es más fácil llevarlo a la circunstancia de la temperatura de la granja, y posiblemente por eso la pátina que tanto llamó la atención cuando se hizo la restauración, que tiene una justificación histórica. A veces me llevo las manos en la cabeza cuando escucho cosas como ¿por qué no funcionan todas las fuentes a la vez? ¿Por qué no se reemplazan las tuberías originales por PVCs? Estas cosas aún las sigo escuchando. ¿Por qué no hay un botón que ponga las fuentes en funcionamiento? Mire, cuando hay fuentes, en la temporada que hay fuentes, los operarios de fuentes entran a las 3 de la tarde para que la primera fuente corra a las 5 y media, 5 y cuarto, 5 y media, perdón. ¿Qué están haciendo las cargas? Justamente todo el sistema es tan complejo para evitar que revienten todas las tuberías si se pusiesen de una manera imprudente. Eso técnicamente es muy complejo, pero es muy bonito. Pero es que además volvemos a añadir a la montaña, al acceso a un palacio que da las espaldas a la población, una tercera singularidad. Es decir, esto no lo tiene ningún palacio europeo, o bien por la Segunda Guerra Mundial, o bien por la modernización técnica que se produce en el 19. Es decir, estamos manejando un reloj con la maquinaria original de creación. Esto puede que, sin lugar a dudas, uno de los grandes efectos que personalmente, como representante de patrimonio,
asumo, quizá no hemos sabido contarlo lo suficientemente bien para que el público sepa cuando ve las fuentes que está viendo exactamente, es lo único que exactamente se está viendo como lo vio Felipe V. Ni el palacio es el mismo que vio Felipe V, ha habido modificaciones posteriores, ni exactamente los jardines son los que vio Felipe, son los que vio Felipe, los que diseñó, los se diseñaron, se va en esa línea Felipe V, pero que de alguna manera ha crecido y se ha llenado de singularidades que los siglos siguientes han ido dejando. Si nosotros pusiéramos las fuentes una hora, unas fuentes, todas puestas una hora, implicarían el consumo de la población de Segovia durante un día de agua. O sea, imagínense la cantidad de tuberías, galerías, excavaciones. Si pusiéramos todas las fuentes, agotaríamos en una hora el mar y a mí me colgaban de una secuoya, eso ya seguro. Estos son datos que dan un poco la idea de la magnificencia, de la enormidad del sistema. Los baños de Diana, por ejemplo, llenaría en un segundo 3 bañeras de agua. Son pequeños datos un poco para tener... Aquí estamos, la montaña de nuevo como protagonista, como gran protagonista y posibilitadora de ese juego de caída de agua y de ley de gravedad que va a, de alguna manera, singularizar todo el sistema de fuentes. Bueno, el informático sigue haciendo de sus cosas. Aquí vamos a ver algunos juegos de aguas de fuentes, el canastillo en su plenitud. Vean estas fotografías con los datos un poco que yo les estoy contando de lo original, de la puesta en funcionamiento 2 horas antes, el escaso funcionamiento durante 10 minutos de cada fuente. Está previsto así porque además era así. El rey daba un paseo por el jardín, se le ponía la fuente cuando pasaba y se cerraba cuando seguía su discurso. Por lo tanto, nunca jamás se pusieron, y está pensado, se pusieron todo el sistema en funcionamiento. Las ranas, que es, sin lugar a dudas, sin chauvinismo absurdo, la mejor fuente de este tipo que existe en toda Europa. La mejor, la más compleja hidráulicamente. Fue tan difícil que hasta motivó cuernos, motivó matrimonios que se deshicieron, motivó pérdida de amistades entre los especialistas que diseñaban la fuente. Tuvo un trasfondo personal enorme. Fue una fuente que suscitó pasión desde su momento de diseño y que recoge de alguna manera, compendia todo el saber hidráulico de ese siglo XVIII. Los baños de Diana, confieso que no es la fuente que prefiero, pero es una fuente que tiene muchos aparatos, aquella fuente que el rey hace para empatar. Está en la entrada propiamente del palacio, es decir, los reyes entraban por ahí, con lo cual evidentemente la fuente venía a marcar la importancia, el cuidado que se tenía que tener en el recinto, ya que se entraba en un recinto particularmente, no secreto, pero sí especialmente reservado, de manera que la fábula de Diana y Acteón venía a hacer mención a toda esa necesidad de reserva y de no espionaje del entorno real. Claro que la actual entrada por Cosíos no da idea exactamente de lo que veía Felipe V. Felipe V lo primero que veía era, entraba en carroza y veía esta fuente, hacía una pequeña curva, enfilaba la calle de Balsaín, inmediatamente la fama lanzaba a los 4 vientos el chorro de que estaba llegando el dueño de la casa y el rey. Pero claro, frente al arbolado que actualmente falsea un poco la perspectiva, había el parterre que en su momento existía y la broderie con la que se continuaba hacia Palacio permitían una secuencia visual completa de las dos fuentes. Esto es Diana por detrás. Además, fíjense, uno aprende muchísimas cosas en patrimonio. Tengo esa suerte y además esta es una de ellas. Lo hacen los propios trabajadores de patrimonio con sus manos, el plomo fundido, hasta el punto de que en alguno de los tramos hay algo tan bonito como que están abuelos, padres e hijos que han dejado su firma en los tramos que han ido reparando de la fuente de Diana. Es espectacular. Podemos por la tarde, si quieren verla in situ, que es algo muy singular. No sé cómo voy, más o menos. Bueno, el gran problema, la gente, es decir, un palacio y un jardín que se proyecta para un rey y una muy pequeñita corte, muy pequeñita, con
unas 8 damas servían a la reina nada más. Los hijos no vivían en ese primer palacio, no se retiraron con ellos, vivían en el Escorial, eran infantes de España, seguían al rey que era Luis. Y los padres vivían separados, se carteaban todos los días, etcétera, pero no. Por lo tanto, la casa es pequeña, el jardín se prevé como un jardín, se piensa como un jardín para un rey que quiere encontrar su paz espiritual, y hoy lo que tenemos son 16.000 personas, colapsando cualquier posibilidad de disfrute en este estilo. Fíjense qué barbaridad. Fíjense qué barbaridad. Claro, esto es muy difícil, porque cuando se acometen restauraciones, esta es una zona que tiene que restaurarse pronto. Está la cascada nueva muy comida, y además tampoco es verdad en el sentido de Felipe V, lo que estamos viendo, hay que redimensionar estos hechos. Aquí lo ponemos una brodería que posiblemente cuando se haga el proyecto integral, y se está estudiando el patrimonio, cuando se haga el proyecto integral de alguna manera se verá cómo se puede recuperar. Los jardines se restauran con arreglo a un plan director. Un plan director de jardines que se hizo hace unos años y que va marcando, después de una investigación muy fuerte, muy importante, las pautas de por dónde se tiene que ir en la restauración. ¿Por qué plomo? ¿Por qué esta pátina? Esta pátina llama mucho la atención, porque apareció en el archivo del Palacio Real una carta dirigida al embajador en Versalles, embajador de España en Versalles, donde el rey se quejaba de que los productos que le mandaban para patinar desde el fabricante francés no eran los que él quería. Le mandaron 3 muestras, eso existe. Esas 3 muestras es verdad que sobre papel se han oxidado, entonces hay una cierta tendencia a ir a acercarse a lo que se cree que podría ser. Hay alguna oscilación entre la pátina de una y otra fuente, depende también del lugar donde esté, si ha sido muy soleado o es más brío, pero en líneas generales las fuentes se patinan como en el siglo XVIII. Lo que pasa es que el XIX fue nuestro siglo de crisis casi continua, además de otras muchas cosas, y ahí, entre otras cosas, en lo positivo no se tocó el sistema hidráulico porque no había dinero, con lo cual se mantiene. En lo negativo, la fuente perdió su pátina y como consecuencia todo el mundo recuerda la granja en tonos grises. No era así. Bueno, aquí tenéis una foto de las muchísimas fotos bonitas y estéticas que se pueden hacer y que Marly. Nunca piensen en Versalles cuando piensen en la granja, piensen en Marly. Luis XIV iba a hacer sus deposiciones en procesión. Entre las cosas que en Versalles estaba establecido eran cosas que nos pueden parecer tan absurdas como eso, o la instalación en pasillos de camas puramente decorativas. Cuando Luis XIV iba a hacer sus procesiones para hacer sus necesidades, iban los muy honrados cortesanos que habían sido admitidos en esa procesión. Cuando llegaba a la sala, él hacía sus cosas detrás de un biombo y volvían de nuevo a repetirse en sentido contrario. Bien, esto no lo aguanta nadie, entonces no lo aguantaba ni el propio Luis XIV. Por eso se crea su pequeño refugio, y el pequeño entre comillas, en Marly. Hoy no existe Marly. Marly desaparece durante la Revolución Francesa, queda un parque donde uno se hace a la idea de lo que fue, en base a esta fuente sí existe, ha trazado algunas esculturas que quedan en el Quai d'Orsay, pero vamos, todo lo demás son pabellones para invitados. Marly fue un gran palacio, interesantísimo palacio, lo que pasa es que insostenible ya durante la Revolución Francesa, y de ahí que se malvendió por trozos. Bien, pero es Marly lo que él tiene. Cuando vayan por la granja y vean esas esfinges delante del perrón del palacio, eso es Marly, exactamente Marly. Incluso la cascada nueva, la cascada que tenemos en la fachada principal, la vista típica de la granja, es lo que veía detrás de las habitaciones del rey, estaría ahí detrás. Esto es la granja, la casa cómoda, una iglesia y un alcázar, no se complica. Acude Ardemans y hace eso, exactamente eso es la granja. Casi voy a acabar ya, voy a acabar muy pronto, solamente déjenme decirles una cosa. En el sistema constructivo ponemos el Escorial, ponemos la granja. El tema constructivo, el cambio que supone Felipe V, y esto es lo que de alguna manera se intenta explicar en el recorrido del museo, el cambio que supone Felipe V es trascendental, no solamente políticamente, sino también estéticamente. Los Austrias, hay una frase que yo creo que la define muy bien. Los Austrias, la estética de los Austrias la capta muy bien un comentario del duque de Gramont. El duque de Gramont es un embajador francés de Luis XIV en la corte de su tío Felipe IV. El duque de Gramont llega a
sala de audiencias de la Alcázar de los Austrias y ve una sala magnífica decorada con cuadros italianos y dice, llegué a una sala, vi una serie de señores vestidos todos iguales, todos de negro, algunos cubiertos, los grandes de España, el rey estaba entre ellos, no se distinguía por su vestimenta y dice el duque de Gramont, no sé por qué, pero nunca en mi vida he visto más majestad. El rey de España no necesitaba la hipertrofia del protocolo borgoñón que arranca con Carlos y se hipertrofia con Felipe, no necesitaba demostrar más, simplemente su mera presencia. De ahí que la estética sea una estética compleja, como era el reino. Las habitaciones del rey reservado, salía a los actos, a los autos de fe, a las procesiones, en las audiencias siempre en un segundo plano, siempre en silente. Los embajadores se pegaban por llegar a las habitaciones del rey lo más posible, de manera que era algo como una especie como era un símbolo, un complejísimo símbolo que unificaba un reino muy complejo organizado a base del modelo aragonés de la Confederación y no del modelo centralizador que es el que de alguna manera va a implantar o implementar Felipe V, y por otra parte en la tradición de lo que se venía haciendo ya en las grandes monarquías europeas. Eso corresponde a un tipo de construcción, es el Escorial, son las habitaciones laberínticas. Es la misma, pongo por ejemplo, la habitación de las Meninas de Velázquez. Las Meninas de Velázquez fueron habitaciones del príncipe Baltasar Carlos. Cuando ahí vemos una escalera, está José Nieto abriendo la puerta, subiendo, está Mari Bárbara, Nicolás Bertussato, Pertusato, están las Meninas, está la infanta Margarita, está Velázquez, los reyes en el espejo. Esa sensación de oscuridad, de habitación, de laberíntica, de puertas que se abren, todo eso va a desaparecer con la introducción de las enfiladas francesas, de la claridad, de la secuencia lumínica, luminosa en las habitaciones, que va a introducir, no sin polémica, el Palacio de la Granja y Felipe V. Sobre todo en la segunda fase de construcción. En la primera no se complica mucho la vida. Bueno, vamos a finalizar viendo algo de esto. Aquí tenemos de nuevo el esquema de Ardemas. Fíjense qué sencillo, que esto es impropio en 1724 de los palacios europeos. Estamos hablando más que nada de un palacio que hereda un sistema constructivo anterior y que lo que está de alguna manera es haciendo una casa cómoda. La casa cómoda que definía Isabel de Francia. Esta es la escalera de la Granja. Escalera de la Granja que es más propia de un palacio madrileño del siglo XVII que de un palacio como Río Frío, que tampoco es mucho más tardío, que fíjense que la escalera del Palacio de Río Frío es impresionante. Aquí sí ya estamos hablando de un barroco internacional pleno, estamos hablando de otro tipo, ya estamos hablando de un palacio a la moda. Bien, es difícil llegar, estamos en el comedor del rey, en la Granja se ven dos sistemas distintos en la corte de comida. Esta es la de Felipe V, comía solo, con la reina, entre otras cosas necesitaba nieve porque quitaba muchos platos y le ofrecían 20 platos para comer y para cenar, más de 20 platos, y además esos 20 platos no se cocinaban en palacio, sino que se presentaban en esta habitación, en la antesala, la pieza de comer, y venían por un ritual muy complejo a ofrecerse al rey, que comía aquí, no en esta mesa, que es una mesa del rey, sí, pero que es de las que se utilizaban para pasear por el jardín. Bien, el rey y la reina, y generalmente el duque del Arco, por este caso, ahí pues dándole la conversación si tenía el privilegio de ser admitido. Lo que sí es importante quedarse es que cuando nosotros intentamos llevar biográficamente el Palacio de la Granja a la época del rey fundador, que yo creo que es el gran acierto de la reforma del año 2000, se va donde se puede. Hay que pensar que el palacio estaba decorado a la italiana, contando con cuadros ocupando prácticamente casi la totalidad de las paredes, como un robaco importante. El palacio no solamente, sino que además las grandes piezas que estuvieron en el palacio, las grandes compras de pintura, el Bruegel, por ejemplo, que está en el Museo del Prado, el Triunfo de la Muerte, es una compra de Isabel de Farnesio. Las compras de Isabel de Farnesio, la colección de Marata de Felipe V, todo eso conformaba un conglomerado con los Murillo que daban a la Granja una enorme riqueza en lo que a pintura se refiere. Hay buena pintura, pero no porque la mayoría, no a la que me estoy refiriendo, porque la mayoría, como ustedes saben, están en el Museo del Prado. Bien, vamos a ir muy rápido ya en las secuencias. La cama, una cama herencia de su padre, del Gran Delfín, de 1680, genovesa, es la cama mortuoria de los reyes de España, donde estuvo expuesto el cadáver de Fernando VII y de Carlos III. No es la cama en la que
la que utilizaron no se conserva, pero volvemos de nuevo a los criterios de aproximación. Los muebles que se conservan se llevan donde estuvieron, los elementos que existieron se potencian y se limpian, por ejemplo las puertas y la decoración se intenta de alguna manera llevar lo más próxima al reinado de Felipe V. Bien, otro sistema de comida, estamos hablando de Carlos IV, es el final del 18, la mesa es una mesa presente de esa época, de madera de base. Vamos a continuar. Unos minutos nada más y con eso ya finalizo. La complejidad de la granja y de las 160 hectáreas del jardín. Enormemente complejo, la restauración que se va haciendo con arreglos de plan director, el cual se ha plantado ya una gran parte, sobre todo la parte alta, está pendiente, se ha restaurado la carrera de caballos y está pendiente que se acometa eolo y quedará el boche final, el boche definitivo, que es la cascada nueva. Bueno, si nosotros logramos llegar ahí, que espero que sí, desde luego el jardín va a cobrar una potencia que va a plantear de nuevo otras maneras de gestionar. Posiblemente, y esto es una opinión muy personal, por favor, no lo tomen en absoluto como algo de patrimonio nacional, pero personalmente pienso que no va a quedar otra que hacer lo que es un museo en la naturaleza, que tiene que ser explicado, que tiene que ser llevado por los guías, que tiene que cobrarse una entrada, que tiene que de alguna manera entenderse que forma parte de un entorno donde el público tiene que saber que lo que tiene es suyo, pero que tiene que de alguna manera colaborar en el mantenimiento y en la gestión. Hoy por hoy no se da. Hoy por hoy nos encontramos con situaciones a veces muy complicadas, donde la gente pues colabora y muy poco en que el jardín esté lo más impecable posible y nos volvemos locos para limpiar, por ejemplo, como por el caso de las basuras. Perdona, Nilo, vamos a dar 40 segundos para el cambio de tarjeta y abrochas la charla. De toda esta borrachera de cifras, quedaros con los 35 kilómetros de seto de Carpilla que tiene la granja y que hay que mantener. Son unas dimensiones dentro de la simplicidad, vamos a ver, dentro de lo pequeño que es el palacio. El gran palacio del 18 no fue la granja, fue Aranjuez. Es el gran palacio. Y los jardines de Aranjuez es casi el compendio de la jardinería española. El Palacio de la Granja es un palacio hecho para una temporada determinada, en un circuito donde los reyes llegaban en verano. Y es más, en esa filosofía se está hasta que entran en danza los baños de mar y ni siquiera en ese sentido se desplaza la granja. Se marchan más tarde, llegan antes, por eso celebramos la octava, llegan en junio, no en julio-agosto, como solía hacerse en el 18, y además intentan mantener esa sensación de palacio recoleto, de retiro. Una de las cosas, por ejemplo, que llama la atención es por qué no hay un tren a la granja. Y no hay un tren a la granja porque se utiliza la conexión con Río Frío, dado que tienen la experiencia del tren que llega al Escorial, y entonces se quejan en la corte de que está llegando al Escorial un turismo de alpargata, del siglo XIX, un turismo de alpargata que está deshaciendo la granja. Llegaba a ser tan próxima, que los embajadores se asombraban de que encontraba Isabel II por el jardín haciendo labores sentada en un banco con sus damas de compañía. O sea, la proximidad de la corte y del habitante de la granja se busca, y se busca sobre todo, principalmente con Alfonso XII, que tiene un proyecto que desaparece cuando él muere, que muere pronto, de hacer de la granja el epicentro del veraneo, llamaríamos hoy en términos del siglo XX, de la jet set, de la gente, de los grandes industriales del XIX, la aristocracia del XIX, todavía poderosa, etcétera, que hagan su lugar de veraneo en la granja, de manera que se urbanice la granja un poco siguiendo el modelo de algunas cosas que se están haciendo en Francia. Bueno, vamos a continuar. Bueno, algo de nuevo, de otra manera, de una manera muy bonita, que espero que llegue pronto, porque si no llega pronto, no sé cómo vamos a llegar en verano a las fuentes. En la restauración, son árboles que se traen, claro, Felipe V no lo vio así, Felipe V los trajo pequeños. Estos árboles se traen de un vivero en Bélgica, se trajeron, que tiene 800 hectáreas. No hay ningún vivero en España que tenga estas características, pues no se ha comprado en España. Estamos hablando de árboles de 35 años, de 30 años, y además árboles que en Bélgica
el dueño del vivero, de esas 800 hectáreas, parte en Bélgica, parte en Francia, en función de la calidad del suelo, va trasladando a lo largo de la vida del árbol, mientras lo planta. Es una cosa técnica muy bonita y muy compleja que explica el porqué aquí y por qué ese vivero. Una cosa se llama el repicado, es decir, quita la planta en un determinado momento y la vuelve a replantar. Y con lo cual la planta quiere vivir y reacciona echando raíces por todos los lados. De manera que el cepellón que llega a la granja es una red tupidísima de raíces que permite, entre otras cosas, de nuevo, que agarre bien en un suelo de nutrientes pobre como es el de la granja. La restauración, fíjense que, fijaros qué complicado es mantener esas cifras de 16.000 visitantes, 13.000 visitantes en los San Luises, en entornos donde son salas vegetales que a medida que vayan creciendo el arbolado, pues la carga de caballos va definiendo espacios que se pretenden íntimos, no se pretenden masificados. Aquí volvemos a ver de nuevo la restauración, de nuevo árboles de los más de 35 años. El laberinto, hace falta dar una vuelta al laberinto. Yo al laberinto he ido en 4 ocasiones y las 4 me he perdido, con el consiguiente hilaridad de todo el equipo de seguridad que tiene que salir a mi encuentro. El laberinto hace falta, si hoy se va al laberinto, hace falta dar una vuelta. Está prevista la reposición de marras, pero hay un segundo laberinto, este es de tratado puro y duro, este es de salir puro y duro, está exactamente sacado de ahí. Hubo otro laberinto proyectado por los baños de Diana que no llegó a realizarse y que de alguna manera hubiese buscado la simetría o se hubiese logrado esa simetría en lo que al laberinto se refiere. El laberinto es magnífico y es un laberinto que está pidiendo de nuevo otra actuación porque la primera, el impulso que se metió ya está fenecido y hay pues, muchas marras que hay que reponer y hay muchos daños que hay que afrontar. Bien, la imagen del jardín. Muy 19. En el 19 se introducen las coníferas. Es que el 19, el Versalles que nosotros conocemos, que está haciendo una labor preciosa de restauración, impresionante, el 19 en Versalles se llegan a plantear si merece la pena replantar a lo Luis XIV o hacer un jardín inglés, en el propio Versalles. El 19 nuestro introduce en el jardín todas las plantas, todos los árboles de hoja perenne, todas las coníferas, que nosotros, por una obligación establecida en la Carta de Florencia, que es la que nos rige, tenemos la necesidad cuando el árbol tiene una entidad importante, histórica, de conservar un poco las huellas dactilares, las arrugas, un poco las arrugas del jardín. No se corresponden al proyecto de Felipe V, como tampoco se corresponden al proyecto de Felipe V estas especies de brioche, de alguna manera, que estamos intentando redimensionar a través de una técnica que está dando resultados, pero que está exigiendo tiempo. Bien, esto es la reacción del jardín. Esto es una pequeña lista de todas las plagas con las que tenemos que combatir permanentemente en el jardín. Poca gente sabe esto. Tenemos una empresa que viene todos los meses a darnos, a aconsejar las medidas preventivas que tenemos que adoptar dentro de un plan fitosanitario en el jardín cada vez más complejo. ¿Por qué? Porque cuanto más cambio hay en el tiempo, cuanto el jardín más se avanza en el mantenimiento del jardín original, más complejo se hace la lucha contra todas las plagas y contra todos los depredadores del jardín. Bien, me quedo con un tapiz que nos costó una dura negociación con Aranjuez hace muchos años. Cambiamos un tapiz parecido por un tapiz y un cuadro que se fueron para Aranjuez. Este tapiz se trajo por una simple razón, ahora lo vamos a ver mejor. Esta es la granja. Esta es la granja, una granja falsa, porque está dando la espalda a la montaña, al contrario, está mirando a la montaña. Este tapiz está hecho en 1724, es de los primeros tapices que se hacen en la fábrica de tapices, y tenemos una imagen muy perfecta de lo que era ese primer palacio de la abdicación. Ahí está. El Palacio Ardemas con la colegiata, el formato alcázar y la salida al jardín. Felipe V en ese momento, pintado además por ella, que esto es algo también muy singular, pintado por la reina en 1724. Río Frío, el corazón, complicado Río Frío. Vamos a ver qué pasa con Río Frío, el impulso es fuerte, el monte está impecable.
que no tengamos ninguna desgracia. Frente a eso se lucha con un plan de incendios por parte del patrimonio muy importante y con una inversión muy importante. Desde el punto de vista forestal, el monte es una preciosidad. Se intenta romper un poquito el secretismo con esas sendas establecidas para que la gente pueda conocer algo del interior de Río Frío. Se ha hecho una política de contención de animales importante para que el sotobosque es un enclave importante ecológico, porque además es comedero de los buitres de las oces del Duratón, entre otras cosas, como a su vez contiene la presión de toda la agricultura que está llegando justo al muro de Río Frío. El palacio está pidiendo una vuelta. Es un palacio que faltan cosas en el palacio, por supuesto todo el interior falta el patio de armas, esta parte del patio de armas. No me voy a meter en esto de Río Frío. Falta un jardín aquí delante, un jardín que proyectado, era un preciosísimo jardín. Río Frío ofrece sobre todo algo que no ofrece la granja. Cuando uno va a la granja ve incluso barbaridades de enganche, es decir, hay fases en la granja. El rey en Andalucía, en el lustro andaluz, escribía a los responsables de las obras en la granja que acabasen ya, que se decidiesen ya, que los arquitectos tomasen una decisión. A veces los enganches que ha sido necesario para adaptar ese primer palacio a un palacio de un rey que después de haber aplicado vuelve a reinar con todo lo que implica a nivel de corte, pues no son todo lo felices, y eso es lo que motivó de alguna manera las críticas de los académicos en el siglo XIX. Y esto, en mi opinión, modesta opinión, es lo que hace la granja muy interesante. Es un palacio muy biográfico, es un palacio que hay que explicar a través de todo un reinado larguísimo, donde pasan muchas cosas y cambian muchas cosas en España. Río Frío no, Río Frío se hace en muy poco tiempo, se hace de una tajada, y entonces arquitectónicamente la arquitectura es la gran aportación, el gran valor de Río Frío. No hubo tiempo para hacer las decoraciones interiores, las boiseries o las decoraciones de pintura, pero sí, desde luego, para acabar el núcleo principal, el palacio, que está siendo en este momento objeto de una renovación, de una reconducción importante. Se ocupa en el 19 por Francisco de Asís y por Alfonso XII. Ahí está el criterio de los conservadores, ajustando con mucha investigación fotográfica y de documentos las piezas que tienen que volver a Río Frío. Han venido piezas de toda España y próximamente va a dar una sorpresa muy grata a los segovianos. Volvamos a ver la facha de Río Frío, y aquí, si me lo permite, nos quedamos. Muchas gracias.